corazón, de la actitud y de nuestro deseo de que Él haga algo con nosotros. Bien, hoy es el penúltimo tema que voy a tratar sobre la fe. El próximo domingo voy a terminar esta pequeña serie. Podríamos durar toda la vida hablando de la fe, pero hoy quiero, antes de terminar, compartir con ustedes sobre la fe y el rapto de la iglesia o la segunda venida del Señor. ¿Cuántos saben que Él va a venir por su iglesia? Es una de sus promesas que tenemos, que nos alientan constantemente. Que el Señor va a venir por su iglesia para que donde Él está, nosotros también estemos. Juan 14, ya ahorita lo vamos a ver, pero les dijo: me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me voy, vendré otra vez. ¿Y cuántos dicen: ven, Señor Jesús? Es algo que está en nuestro corazón, que Jesús venga y nos lleve a su gloria. Hermanos que están a través de internet, Facebook Live o YouTube, espero que se emocionen también, porque es algo tan emotivo que a veces no sabemos ni cómo decirlo. Yo veo a niños cuando el papá estuvo fuera todo el día o la mamá, y está el niñito ahí y ve venir al papá y se emociona y empieza hasta, si puede, gritar o bate sus manos, sus piernitas las mueven y no hayan cómo expresar el gozo de que está llegando a quien esperaban, a su papá o a su mamá. Bueno, nosotros vemos ese día cada vez más cerca. ¿Cuántos creen que es más cerca? Cada día estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. Y el asunto es de que muchas personas, y nos incluimos en muchas ocasiones, estamos como muy cómodos en este mundo. A pesar de todo lo que vivimos a nuestro alrededor y escuchamos y vemos, parece ser que nos vamos acomodando y decimos: no pasa nada. Pues el día de ayer fue de marchas en la Ciudad de México y ustedes ya saben de el orgullo, no sé cómo llamarle, pero pues qué orgullo es ese. En cambio, estar en Cristo y esperar a Cristo es algo que nos debe de llenar de orgullo, de satisfacción, de esperanza y de gozo. No tenemos que defender nosotros nada. Él hizo todo por nosotros ya y regresará por nosotros. No vamos a manejar, no vamos a esforzarnos, vendrá por nosotros y nos llevará, híjole, de una manera majestuosa, hermanos. Mira, la iglesia primitiva, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor, constantemente encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas que estaban con la esperanza y la expectativa de su regreso. Porque Él lo dijo: regreso en breve, diga breve. Y era una enseñanza que los apóstoles, si tú ves, Pedro habla de esto, Juan habla de esto, Pablo habla de esto. En la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento encontramos el tema recurrente. ¿Por qué? Porque era una motivación a todo creyente. Y siempre les enseñaban que deberían estar atentos y esperando
el regreso del Señor, porque regresaría en cualquier momento. Diga, cualquier momento. Cuando menos, fíjate, cuando menos lo esperemos. Pero ahí debería cambiar algo, porque nosotros deberíamos estar esperándolo siempre. Siempre. En la noche, cuando nos acostamos, podría ser que venga en la noche, dormidos. Pero puede ser a mediodía, cuando estés haciendo la comida y vas a dejar de hacer comida. O cuando estemos en el trabajo, o manejando, o no sé. No va a ser cuando estemos todos así como quietecitos, solo podría ser en la noche. Va a ser algo inesperado, pero maravilloso, maravilloso. Así que nuestro Padre Celestial quiere que su iglesia tenga esa expectativa del regreso de su Hijo amado. ¿Cuántos se sienten cómodos en este mundo? Ay, es que tengo una tele muy grande, tengo un buen carro, tengo bastante ropa, tengo comida, tengo un techo, unas chamarras para estos días que se refresca, y ¿cuántos saben que tenemos muchas comodidades? Muchas. Yo diría que en exceso. Si hace calor, pues tenemos con qué refrescarnos el calor. Si hace frío, también. En otros países, pues tienen aire acondicionado todos los días por el frío, por el calor. Entonces, hay muchas comodidades. En mi niñez no había tantas. Vivía uno de otra manera, pero aún así teníamos comodidades. Ahora han aumentado y parece que nos ha gustado tanto que decimos, espérate, Señor, déjame disfrutar todavía esto o aquello. Mira, no hay nada mejor que estar con Él en su gloria. Te voy a hacer una pregunta, no la contestes, es para ti. ¿Cuánto tiempo o cada cuándo piensas en el cielo, en la vida eterna, en el regreso del Señor? Ahorita acabamos de cantar un canto que nos recuerda eso, pero luego lo cantamos y nos vamos y ya. Pero ¿qué tan seguido pensamos en esto? La Biblia le llama la esperanza bienaventurada. Una buena esperanza. Porque el cristiano siempre tiene esperanza. Pero esta es una esperanza muy gloriosa. Esperamos que el Señor nos ayude en todo, que nos sane, que nos fortalezca, que nos provea, que nos proteja, etcétera. Pero esta es una esperanza muy especial. Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Diga, a todos los hombres. Ya la gracia ya fue manifestada en Cristo cuando Él vino hace aproximadamente 2000 años. Para salvación a todos los hombres. Obviamente es los que creen en Él. La salvación es para todos, pero la tienen los que creen y confían en Él. Los que no, pues se lo han perdido. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Ese es el estilo de vida del cristiano redimido, rescatado.
Y este estilo de vida debe ser nuestra norma, pero con una esperanza adelante, que la vemos aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, ahí les dejo ese pasaje para los que luego tienen contacto o platican con los testigos de Jehová, que dicen que en ningún lado dice la Biblia que Jesús es Dios. Bueno, aquí hay uno entre muchos otros que aunque no lo dicen así tan directamente, tan claramente como aquí, pues es claro que Jesús es Dios. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, y muchos otros, pero aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, lo escribe inspirado por el Espíritu Santo de una manera muy clara, que no haya duda alguna. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les voy a leer este versículo 13 en la traducción Dios habla hoy. Dice: mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras llegue ese día feliz del cumplimiento de nuestra esperanza, debemos vivir así: sobria, justa y piadosamente. No en pleitos, no en contiendas, no en pecados que ofenden, que dañan, que el Señor nos ve y dice: ay, hijo, ay, hija. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza bienaventurada, gloriosa? El regreso del Señor, el inminente regreso del Señor. Yo solo por una cosa le digo: Señor, pero va a ser en el tiempo de Él. Pero yo sí le digo a veces: ya me quisiera ir contigo, con toda mi familia y con mis hermanos. Pero luego recuerdo muchos nombres de seres queridos y de gente conocida, pero si quizá tú les concedes que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, les seguimos aquí. Porque si tú has sido paciente con ese propósito, pues nosotros también. Pero anhelamos tu venida, Señor. Mira, el apóstol Pedro dice que muchos negarán este acontecimiento. Y desde su tiempo ya había esta actitud de negarlo. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, decía Pedro: sabiendo primero esto, o sea, está hablando de que les ha escrito ya una carta donde los despierta con exhortación, y ahora esta otra segunda exhortándonos también a despertarnos, a estar atentos. Y en el versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿por qué no ha sucedido? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 9. Aclara Pedro ante cualquier duda que alguien venga y nos aviente. Nosotros sabemos por qué el Señor no ha venido por nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿cómo es el Señor? Es paciente con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios, ¿será el deseo tuyo? Porque mira, si el Señor hubiese regresado por su iglesia hace 35 años, yo no habría sido llevado con Él, ni mi esposa, ni mis hijos. Nos habríamos quedado aquí. Y cuando pienso en mí, digo, entiendo la paciencia del Señor. Es por amor. Es por amor porque Él quiere que nadie perezca. Por eso dio a su Hijo unigénito para que muriera. Porque el deseo de Dios nuestro Señor es que nadie tenga que ir a la destrucción eterna y al fuego del infierno. Él nos ama tanto, de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y podría haber regresado en el año 100 después de Cristo, en el 200, pero es paciente. ¿Cómo es la paciencia del Señor? Muy grande. ¿Y la tuya, hermano? Ya que se vayan al infierno. Yo he escuchado no, Pablo le dijo a Timoteo, con mansedumbre, corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de Él. A veces estamos como los hermanos Juan Marcos. ¿Quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? A veces dan ganas, pero dijo el Señor, no, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿A cuánto les han dado ganas? No diga que solo a mí. Pero yo te puedo asegurar una cosa, porque creo lo que dice este libro santo, porque es la palabra santa de Dios. El Señor regresará por su iglesia, por su novia, por su esposa, por su cuerpo, y nos recibirá en el aire. No va a tocar el piso cuando Él venga por la iglesia. Eso dice la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 9. Es el relato de la ascensión del Señor. Y dice que ahí estaban los discípulos, una gran cantidad de discípulos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesús estaba hablando con ellos, viéndolo ellos, imagínense la impresión de ellos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban viendo cómo iba el Señor ascendiendo. Entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá en las nubes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
O sea que si tú y yo estamos vivos cuando sucede esto, vamos a ser levantados también, transformados y a la vez levantados. Muchos dirán, qué miedo. No, ¿cuál miedo? ¡Cuán grande gozo! Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hablando de la venida del Señor a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto ya en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los que durmieron en Cristo. Está hablando de la iglesia, de los cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fíjate la esperanza que tenía el apóstol Pablo, habla en presente, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque él no sabía cuándo iba a regresar, pero él decía, puede ser que antes de que yo muera él venga. Yo también eso pienso. Puede ser que venga antes de que yo muera. Los que hemos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos primero con el Señor que los que ya murieron siendo cristianos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Obviamente está hablando de los cuerpos. El espíritu de todo aquel que muere en Cristo, también en un abrir y cerrar de ojos, está en la presencia del Señor. Pero está hablando de los cuerpos. Porque ¿cuántos aquí son salvos y tienen vida eterna? Es importante que estemos seguros de esto, si no, estás en grave riesgo. Pero nuestro ser interior no se va a quedar aquí, solo el cuerpo. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Fíjate, o sea, el Señor no viene hasta el piso, Él está en las nubes. Resucitan los que ya murieron en Cristo y nosotros enseguida somos arrebatados, transformado nuestro cuerpo y arrebatados para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Hago énfasis en esto por lo que voy a mencionar enseguida. Pero dice que el Señor viene en las nubes, nos transforman y recibiremos al Señor en el aire. ¿Alguna vez has estado flotando? No, ¿verdad? Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, hermanos. Siempre con el Señor. Por tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Como hermanos debemos animarnos. Hoy está la cosa bien difícil. El Señor viene pronto por nosotros. Anímense y tengan esa esperanza gloriosa. Como te decía en Juan 14, antes de Él ascender, de morir y resucitar y ascender, dio la promesa: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. A pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Cuál es nuestro futuro? Estar con Cristo en la gloria del Padre. Ahora, primera de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalonicense en especial le habló mucho sobre este tema el apóstol Pablo, pero también es para nosotros. En la primera carta a los Tesalonicenses, el primer libro, capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Se convirtieron y servían. Diga, servían. Dile al de al lado. ¿Y tú, Nas? ¿Qué hacían los convertidos? Servían al Dios vivo y verdadero. Cuando muchos están confiando en alguien que no es Dios y no es verdadero, les sirven con tantas ganas, tanto ímpetu, etc. Y nosotros que podemos servir al Dios verdadero, al Dios vivo, todopoderoso, muchas veces no lo hacemos. Y a qué lástima. Yo quiero animarte a servir al Señor. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Subráyale ahí. O sea, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hace morada en cada verdadero creyente. Pero algo muy importante es que el Señor nos libra de la ira venidera. Y aquí está un punto. ¿Ustedes piensan que estamos en lo peor de la vida? ¿En la peor etapa del mundo? No. Va a haber una que ni nos podemos imaginar, ni me quiero imaginar. O sea, la ira venidera. Pero ¿la ira de quién? ¿De los hombres? ¿De un sistema político? ¿De una raza? La ira de Dios. ¿Cómo creen que va a ser eso? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento cierra sus páginas, ahora sí que cierra la revelación de Dios que le plació darnos de Él y de lo que ha sucedido, lo que estaba sucediendo, pero lo que sucederá. Y cierra el libro de Apocalipsis con las mismas palabras del Señor Jesús, diciendo en Apocalipsis 22: ciertamente vengo en breve. Y el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. ¿Quién es la esposa? Nosotros, hermanos. El Espíritu mismo dice: ya ven. Porque si te fijas es con E mayúscula.
Y la esposa del Señor, la iglesia, que es otra de las formas en que se nos identifica, debe decir: ven. ¿Cuántos quieren estar con el esposo? Miren, señora, si a usted les tocó un marido con el que no quieren estar, eso es otra cosa. Pero con el Señor te aseguro que querremos estar. Entonces, en este contexto, quise ponerlo un poquito en contexto. Quiero decirte que el arrebatamiento o el regreso del Señor por su iglesia, entre todos los cristianos verdaderos, evangélicos, vamos a llamarles, nacidos de nuevo, hay diferencias. En primer lugar, hay una postura que yo es la que considero, pero no desestimo a los, ni señalo, ni mucho menos a los que tienen otra postura. Una cosa es cierta: el Señor va a venir, independientemente de lo que nosotros pensemos de cuándo y cómo y todo eso. Él va a venir por nosotros. Pero la postura que yo considero conforme a las Escrituras es que el Señor viene por nosotros antes de la tribulación. Si ustedes se fijan en el pasaje que leímos de Primera de Tesalonicenses 1:10, dice que el Señor nos libra ¿de qué? De la ira venidera. La ira venidera va a ser en la tribulación, en la gran tribulación. Entonces, yo creo que el Señor viene y nos lleva y nos libra de la gran tribulación. No quisiera pasar la gran tribulación. Pero bueno, hay algunos hermanos que dicen que viene a la mitad de la tribulación. Ya ves que son 7 años y a los 3 años y medio se intensifica la tribulación y se le llama la gran tribulación. Pero los 7 años son terribles. Y entonces hay hermanos que dicen: no, es a la mitad. Bueno, pues yo no quiero pasar ni un día de tribulación, de esa tribulación. No quiero ni ver al anticristo. ¿Cuántos quieren ver al anticristo? Porque en el tiempo de la tribulación el anticristo ya estará ahí. A los 3 años y medio es cuando va y entra al templo de Jerusalén y se sienta en el lugar santísimo, en lugar de Dios, y pide que lo adoren. Y se pone la cosa más intensa, porque el Señor derrama las copas de su ira. Y otro sector de hermanos en Cristo consideran que es hasta el final. O sea, después de los 7 años es el rapto de la iglesia. Mira, independientemente de la que sea mi postura, o la de otros hermanos que a la mitad, o la de otros que hasta el final, el Señor va a venir. Y yo estoy esperando que venga hoy, o mañana, porque ya hicimos nuestro trabajo con todos los que sentimos dolor por ellos. Si no lo has hecho, bueno, entonces sí, apúrale. Apúrale, porque el Señor no retarda su venida. Ha sido paciente, pero un día, ¿te acuerdas en los días de Noé? ¿Fue paciente, sí o no? 120 años. Ahí Noé diciéndoles: arrepiéntanse, es que Dios me dijo que va a destruir todo. Y estás loco, Noé. Bueno, ¿él cumplió, sí o no? ¿Y vino lo que Dios había dicho? Bueno, lo que pasó en el diluvio no es nada
comparado con los 7 años de los que estamos hablando. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Apocalipsis nos muestra las cosas que fueron, las que eran en ese momento, hasta el capítulo 3, habla de las que eran hasta ese momento, y a partir del capítulo 4 en adelante, hasta el 22, las cosas que han de ser. Pero aquí en el capítulo 3, ustedes se acuerdan, es el mensaje a las 7 iglesias, que es a todas las iglesias. Hoy para nosotros también. Y a esta iglesia de Filadelfia le dice: yo conozco tus obras, y ya hemos hablado mucho de esto, que Dios sabe todo de la iglesia, pero de cada uno de nosotros que formamos la iglesia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Fíjate, había sinagogas de Satanás. Y hoy en día podríamos decir iglesias. Bueno, ahí ustedes saben un grupo que se dice cristiano, que han predicho varias veces que ya viene el Señor. Me refiero específicamente a los testigos de Jehová. ¿Y ya vino? No. Bueno, mira, Pablo decía, lo que ellos sacrifican a sus ídolos, a sus dioses, al diablo los sacrifica. Entonces dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, o sea, porque no has negado a Cristo, porque te has metido a servirle, a alabarlo, a glorificarlo, y Él conoce tus obras, por cuanto hemos sido fieles a Él, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es muy específico este pasaje, porque han venido plagas y muchos problemas en todos los tiempos, pero algo como lo que va a venir sobre el mundo entero. Por ejemplo, ahorita el COVID-19, pues está en todo el mundo, sí, pero pues han sufrido los que lo han padecido, han muerto personas, pero no es un gran número de personas. No, en ese tiempo va a ser algo que ni nos imaginamos. Entonces dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Moran sobre la tierra. Pero a los cristianos fieles dice: te voy a librar. Por eso yo creo que Él viene antes y nos lleva, y entonces viene esa prueba sobre el mundo entero. Cristo está hablando de un acontecimiento futuro. Está hablando de que por un tiempo va a someterse al mundo entero a algo muy fuerte. ¿Cuántos han leído Apocalipsis?
vuelvan a leer del 6 al 19, habla de todos los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Mira, no, va a ser algo impresionante por lo que podemos ver ahí. Porque antes de que Jesús establezca su reino terrenal de 1000 años aquí en la tierra, Dios va a descargar su ira sobre todo el mundo. Mira, el Señor no nos llamó a ira, sino a paz nos llamó el Señor, dice la Biblia. O sea, no nos llamó a recibir su ira. ¿Cuántos quisieran darle una probadita a la ira de Dios? Mira, cuando nos corrige, es con amor, suavemente. Aunque para nosotros ha sido muy duro. No, la ira de Dios es otra cosa. Mateo 24, cuando Jesús les dijo a sus discípulos de las señales antes del fin, en el versículo 21 les dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo dejó muy claro, ¿no? O sea, todo lo peor que pueda suceder desde el principio del mundo hasta hoy, todo el tiempo que vivamos o hasta que Él regrese por su iglesia, lo que pueda suceder, así sea feo, desagradable, etcétera. Él habla de terremotos, de asesinatos, de guerras, etcétera. Ustedes se acuerdan. Dice, bueno, eso no es nada comparado con lo que va a haber. Porque no ha habido nada como lo que va a suceder en ese tiempo. Muchos podrían, de hecho he escuchado personas decir, no, ya pasamos la tribulación. Porque me pasó esto. Es una zarandeadilla. No es para tanto. Mira, todavía estamos aquí, ¿no? No, la gran tribulación. Mira, si lees esos capítulos de Apocalipsis, dice que la tercera parte de la tierra de los hombres mueren. O sea, ¿cuánto es la tercera parte hoy en día? Ponle 7.500 millones. Una tercera parte, ¿cuánto es? 2.500 millones aproximadamente de personas. Han muerto con la pandemia 2.500 millones de personas. Imagina, el sol, la tercera parte se oscurecerá. Caerán estrellas en el mar y se volverá sangre, la tercera parte del mar. Imagínate estar en una ola y pura sangre. Así que, pues hemos pasado tiempos difíciles, algunos, otros más, otros menos, pero no es la tribulación de la que estamos hablando. No es la que nos deja ver el libro de Apocalipsis. En los últimos días será Dios. Mira, ahorita hombres contra hombres desatan la ira unos contra otros. Ya vieron lo de Tamaulipas y luego leí que en Zacatecas otro. Y por todo el mundo, o sea, no es exclusivo de México. Pero es hombres malvados haciendo mal. No, el Dios Santo, bondadoso, bueno, llegará un día, porque Él también es justo y ha advertido, derramará su ira. La Biblia dice, horrible cosa es caer en manos
de un Dios vivo. Pero Él, a los que hemos confiado en Jesús, nos librará de la ira venidera. Eso dice la Biblia. Cuando dice te guardaré, esa expresión significa fuera de. O sea, vas a estar fuera de la ira venidera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo sigue en Primera de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 15. Igual Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17 habla de esto. Y dice, he aquí, versículo 51, Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, acuérdense que la palabra dormir es morir, pero todos seremos transformados, los que duermen en Cristo y los que estemos vivos cuando Él venga. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguien puede contar? No creo que sean ni segundos, ¿no? En un parpadeo. ¿Serán segundos o milésimas de segundos? Es que es tan rápido que a veces podemos dar varios parpadeos en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué? Fíjate, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque cuando el Señor venga por nosotros, dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Las otras trompetas que hablan en Apocalipsis son otra cosa. Es diferente el acontecimiento. Así que el Señor sigue diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Después de decirle a Filadelfia que lo libraría de la hora de la prueba, en el versículo 11, Apocalipsis 3:11 le dice, he aquí, yo vengo pronto. Es su palabra. Y por eso muchos dicen, no, pues hace casi 2000 años de que se escribió esto, de que Jesús dijo esto, 1900 años. Bueno, Dios es paciente, mucho más que nosotros. Nosotros rápido habríamos dicho ya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate, eso es otra cosa también. Así que hay diferencia entre el rapto de la iglesia y la venida del Señor para establecer su reino. En el rapto, en el aire, cuando venga a establecer su reino, vendrá, pondrá sus pies sobre la tierra, en Jerusalén, y establecerá un reino milenial que le conocemos, de 1000 años, y reinará con justicia. Y conocemos que todavía después de eso se rebelarán las naciones. Y entonces vendrá el fin de todo. Así que la Biblia dice, estarán dos dormidos, uno se va y el otro se queda. Está muy claro eso, ¿no? Dos andarán trabajando en el campo, así como Nicolás Barrera, con el arado, con el asadón o con... Dice, el que anda con el arado y el que anda sembrando atrás, a lo mejor se va el del arado y el que siembra se... ¿Y este a dónde se fue? Aquí hay otro tipo de especulaciones, pero no quiero entrar ahorita en eso. Pero así será.
Eso dice la Biblia. Muchos estarán en su carro, en su taxi, y de repente, o sea, hay hasta películas de eso, ¿no? Y unas son sensacionalistas y otras, pero el mundo le buscará una explicación y dirán que vinieron los de allá de otro mundo, a lo mejor a llevarnos. Pues sí vendrá el que está en el trono, se llama Jesucristo. Mira, una cosa importante que debemos considerar: en el arrebatamiento no se menciona a Satanás, para nada. En el milenio sí se menciona a Satanás. Si ustedes después leen todo Mateo 24 y 25, Zacarías 14, hablan de todo esto, del reino de Jesús en la tierra. Pero dice Apocalipsis que cuando el Señor venga a establecer su reino, vendrá un ángel con una cadena muy larga, las llaves del abismo, y va a encadenar a Satanás por 1000 años. En el rapto no se menciona a Satanás para nada. Y ahí va a estar guardadito 1000 años. Después lo van a soltar y va a engañar otra vez. Fíjate, después de haber visto al Rey de Reyes y Señor de Señores literalmente estar ahí como reina con justicia, etcétera, va a convencer a Gog, Magog, a muchos, y se vendrán contra Jerusalén, y vendrá el final de todo. Ustedes ya lo han escuchado. Al final de los 1000 años habrá un juicio ante el trono, el gran trono blanco de todos los incrédulos. Y pues va a ser terrible, porque entonces verán y dirán: ¿cómo no creí en él? Pero ya no habrá oportunidad. Será para castigo eterno. Jesús dijo que no sabemos la hora ni el día cuando Él vendrá. Él dijo que vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Pero nosotros debemos estar esperándolo. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes ahí en Mateo 25, no? Las 10 deberían estar esperando al novio, ¿sí o no? Pero 5 dijeron: está tardando mucho. Así como ahorita muchos dicen: pues ya 1900 años, yo no creo que vaya a suceder. Así que no sabemos cuándo vendrá, pero estamos seguros que lo hará. Y esto nos lleva, o debería llevarnos, a cada uno de nosotros a vivir con pureza delante de Dios y obediencia a su palabra. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? ¿Ahí robándote un billete que no es tuyo? Imagínate que venga cuando estás sacando ese billete que no es tuyo, o cuando estés en un lugar inapropiado, o haciéndole ojitos a una mujer que no es tu esposa. Qué pena, diga qué pena. No, esto, aunque Él nos ve siempre, pero el día que venga, ¿cómo quieres que te encuentre? ¿En pureza y obediencia o haciendo? Qué pena. Mira, si tuviéramos esa expectativa, por eso yo quiero levantar tu ánimo de que Él viene en cualquier momento por nosotros. Quizás no viviríamos como vivimos hoy. No andaríamos preguntando: ¿y esto está mal? Porque luego, está mal ir a tal lado, está mal, ya saben, ¿no? Ver tales cosas en el internet. Está mal golpear a mi esposa. Por favor,
Digo, o dejarla. Mira, si viviéramos con esa expectativa, viviríamos muy diferente. Viviríamos muy diferente. Hay un hermano que una vez dio su testimonio de que, ¿te acuerdas que se quedaba solo en su casa? Sus papás se iban de viaje y le decían, en 5 días regresamos. No hagas fiesta en la casa, no invites amigos, pórtate bien, etcétera. Y se iban ellos. Y como sabía que regresaban en 5 días, 4 días hacía de todo en su casa. Y el quinto se dedicaba a recoger, limpiar y poner todo otra vez en su lugar, bien, sin polvito ni nada. Mira, mi hijo mantuvo. Pero un día sintieron algo y dijeron, hijo, en 5 días regresamos. Y que regresan al tercer día, cuando menos lo esperaba el hijo. ¿Cómo crees que lo encontraron? Wow. ¿Sabes qué han hecho muchos papás cristianos en los últimos tiempos? Cuando tienen que salir, han puesto cámaras en su casa. Y el hijo sabe que lo están viendo y ya no se porta como antes. ¿Cuántos saben que el Señor nos está viendo siempre? Siempre, hermanos. ¿Cómo debemos vivir? Justa, piadosamente. Ya olvídate de andar haciendo cosas que no, ya olvídate de andar transando, ya olvídate de andar ahí diciendo soy muy cristiano, pero haciendo cosas que no son de cristianos. Por favor, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no creen? Tendríamos más pasión por los perdidos. Oye, si Él viene hoy, se van a quedar ellos. Tendríamos más pasión por compartir el evangelio. Testificaríamos todos los días de nuestra vida, de nuestra fe. Viviríamos en santidad y en obediencia a Dios, que es algo que nos falta mucho hoy en día. Pero al no pensar que puede ser hoy, dicen, no, pues ya mañana. Hoy todavía me doy un gustito, una canita al aire. Pero puede ser hoy, y cuando estés con la canita, ahí mero. Muchos hoy en día, en lugar de estar expectantes, prefieren de alguna manera encajar en la sociedad actual. Mira, yo no opino sobre eso para no meterme en problemas. Pero ¿qué no debemos opinar lo que es verdad conforme a la palabra de Dios? Es que se van a enojar. Jesús nunca tuvo esa postura, ni los discípulos. Dijeron con sabiduría, pero lo que hay que decir, hay que decir. Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó el sábado. Muchos les aplauden y muchos hasta van y los acompañan. No estamos de acuerdo porque la Biblia dice que es un pecado terrible, que ofende a Dios y ofende a todos. Si alguien escucha y dice, este es un intolerante, no, solo soy un siervo del Señor que dice la verdad de Dios y trato de vivir la verdad de Dios lo más posible. Así que ¿cuántos quieren estar cuando se derramen las copas de la ira? Yo por eso digo, ya ven, Señor. Muchos se quieren escudar en el amor de Dios, la gracia de Dios. Y sí, es una realidad y una verdad el amor de Dios, la paciencia de Dios. Pero nunca debemos olvidarnos del juicio de Dios. Él es justo, Él odia el pecado.
y ha advertido por siglos al hombre sobre las consecuencias del pecado. ¿La paga del pecado qué es? Muerte, destrucción, dolor, daño, tristeza. Mira, yo lo veo en mi vida, el pecado hace mucho daño y lo veo por todos lados. El pecado ha hecho mucho daño. ¿Qué ha hecho daño a nuestras familias y a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, a nuestra nación y al mundo? El pecado lo tiene de cabeza. He escuchado algún argumento de que, bueno, es que la iglesia va a ser purificada en ese tiempo de purificada. ¿Qué podremos añadirle algo a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué habrá algo que hacer aparte de ser limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos sido limpiados, ¿no? Purificados. Y bueno, en esa teoría hay una religión, ustedes saben, en la que estuvimos muchos, la religión tradicional en México, católica, apostólica y romana, donde piensan que después de muertos van a un lugar temporal de purificación. No, pues si están aquí, van a saber lo que es eso. Pero yo he sido limpiado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sería minimizar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, decir que todavía necesito un tiempecito de purificación. No, cuando pecamos, ¿qué hace Dios? Si no nos arrepentimos, nos disciplina. Porque luego ese proceso de purificación, muchos no saldrían de ahí. Y la pregunta es, a los de la religión, ¿por cuánto tiempo? ¿A qué temperatura es? Por baja que sea. Mira, si yo pensara eso, yo también tendría miedo de morirme. Por eso muchos tienen miedo de morirse. Porque dicen, ay, ¿cuánto tiempo pasaré ahí? Nadie me dice cuánto. Y si me mandan decir tantas cosas religiosas, ¿saldré más pronto o será suficiente? ¿Qué? No, hasta yo tendría miedo. Ahora yo no tengo miedo. Porque sé que si el Señor no ha venido y hoy muero, voy con Él a su presencia. Pablo decía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que un creyente verdadero, firme en la fe, en la palabra de Dios, no tiene por qué preocuparse de la muerte y menos del infierno, ni del purgatorio, ni mucho menos. Iremos con el Señor por toda la eternidad. Así que, mira, la iglesia no se menciona en los tiempos de la gran tribulación. No se habla nada de la iglesia. Se habla de Israel, se habla de las naciones, pero de la iglesia no se habla. El único juicio que nosotros vamos a tener, Pablo lo mencionó también en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 10 al 15, dijo que el juicio de obras, ¿se acuerdan? Si edificamos, o sea, si vivimos una vida que agradable delante de Dios, se edificó con oro, plata, piedras preciosas. El que nada más anduvo ahí jugueteando y de un lado para otro y ahí bandeando y a veces sí, a veces no, dice que edificó con madera, heno y hojarasca. Y eso va a ser probado de una manera inequívoca, donde el fuego demostrará quién edificó en obediencia al Señor. Así que el Señor
nos llama a estar alerta con la expectativa de que Cristo puede venir por nosotros en cualquier momento. Y que eso nos lleve a estar dispuestos a servirle, sean cuales sean nuestras circunstancias. No estar como Gedeón, es que yo soy pobre y nada de rico, como Moisés, no sé hablar. No, Él ya nos ha dado todo para servirle eficazmente. Deberíamos trabajar donde nos puso el Señor, donde vivimos, donde trabajamos, donde podemos compartir el Evangelio. Ahí debemos trabajar. Y aquí también en la iglesia servir. Muchos que no pueden ir a compartir el Evangelio pueden aportar para comprar Nuevos Testamentos, folletos, el pasaje de algunos que pueden ir a un pueblo, etcétera. Pero todos debemos colaborar ante esta expectativa del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor inversión que invertir nuestra vida para la gloria de Dios, hermanos. Imagínate el día que estemos ahí, seremos recompensados. ¿Qué le dijo el Señor a Filadelfia? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tú no quieres servir al Señor, Él no te va a forzar, pero otro va a decir yo sí, va a tomar la corona que podrías haber tenido. Y yo sí deseo que muchos más puedan partir con nosotros cuando el Señor venga. ¿Cuántos quieren eso también? Entonces vivamos de esa manera, hermanos. Es un llamado de veras de gozo y de compromiso mientras Él viene. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Podemos decirle: ven, Señor, cuando tú quieras. Estamos preparados, estamos listos, estamos ansiosos, te estamos esperando. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos que tú vengas por nosotros y nos lleves contigo. Mi hija, recuerdo que decía: yo lo único es que quiero que me deje casar y tener hijitos. Bueno, si es tu caso que no te has casado y no has tenido hijitos, cuando estemos con Él tendremos cosas mucho más gloriosas y satisfactorias. Pero mientras vienes, si puedes casarte y tener hijitos, está bien, pero llévalos al Señor para que también vayan con Él cuando Él venga. Amén. Ponte de pie y dile: gracias, Señor, anhelamos tu venida. Quita de nosotros el materialismo que nos ha desviado, nos ha distraído de pensar en algo glorioso que debería llenar nuestra mente continuamente. El materialismo nos ha estorbado hoy en día. En muchas iglesias el materialismo ha sido lo más relevante, y Dios te va a dar, te va a bendecir, te va a dar esto nuevo, te va a dar más de esto. Dios ha sido bueno, hermanos. No tenemos falta de ningún bien. Siempre ha tenido cuidado de nosotros. Pero el cristianismo materialista hoy en día ha causado que la gente deje de enfocarse en las cosas importantes. Nos ha estorbado para servirle. No, es que gasto mi carro, mis llantas en ir a tal lado, a tal colonia, a compartir la gasolina, y que si un bache y la llanta. Dios proveerá para todo. Debemos gastar nuestra vida misma, horas para ir, para venir, para orar, para bendecir, para servir al Señor. Él dio toda su vida. Hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo, y hay mucha gente que estará sin Cristo en su venida. Pero queremos que más estén preparados.
papás, vean, trabajen para ver si sus hijos están seguros de su salvación, si verdaderamente han nacido de nuevo. Porque no por vivir en un hogar cristiano con papás cristianos quiere decir que se van a ir al cielo. Por eso dice, pueden irse los papás y los hijos quedarse, o pueden irse los hijos y los papás quedarse. Si tú has escuchado y no sientes que verdaderamente te has convertido al Señor, que te has arrepentido de tus pecados, tú también que estás allá a través de internet, si hay algo, hay un vacío ahí que tú sabes que lo tienes, hoy puedes clamar al Señor, arrepentirte de tus pecados, decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento, te pido perdón, reconozco mi maldad y creo que tú ya pagaste por todos mis pecados ahí en esa cruz, y me puedes lavar de todos esos pecados con tu sangre preciosa. Yo te recomiendo que lo hagas. No importa que hayas estado por 15 años o más o menos en una iglesia o en una familia cristiana. Estás vivo, estás viva. Hoy tienes esa oportunidad de convertirte al Dios vivo. Y entonces, el día que Él venga, seremos llevados con Él. Puedes hacerlo en tu casa. Me he encontrado con cristianos de muchos años que no están seguros de su salvación. Espero que no sea tu caso, porque siempre tratamos de hacer este llamado. Y nosotros comprometámonos más. Con el que tienes ahí cerca, sí puedes decirle: comprometámonos más. El Señor viene pronto. Amén.
Señor le bendiga, hermano. Vaya esta semana a compartir estas buenas noticias de que el Señor vuelve. El Señor le guarde con paz, con bien. Nos vemos aquí el miércoles, el viernes en la oración a las 11, los jóvenes en nuestra reunión a las 7. Y le esperamos la próxima semana.